Bueno, como indicó Julio, seguimos la misma esquematización. Ahora pasamos al REC 5, que básicamente podríamos decir que la mayoría de las indicaciones estarían más o menos en esta área de este esquema eléctrico. ¿Qué vamos a ver hoy día? Básicamente vamos a tratar de mantener la misma estructura que tiene la norma. Por lo tanto, vamos a partir de los objetivos y nos vamos a quedar acá un poco más, con más detención a los tres últimos puntos. ¿Cuál es el objetivo de este pliego? Básicamente, establecer cuáles son las medidas de protección contra esto que llamamos tensiones peligrosas. De ahí vamos a definir tanto las tensiones peligrosas como que entendemos también por tensiones seguras. El alcance, como todos los pliegos de este reglamento, obedece todo lo que es instalaciones de consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Y referencia normativa, a diferencia de otras normas, esta solamente tiene dos. Una que tiene que ver con los efectos de la corriente sobre las personas y algunos seres vivos. Y la segunda, que indica algunas indicaciones de sistemas de protección, principalmente contra choque. Entrando ahora ya dentro de las exigencias generales, es importante destacar que cuando hablamos de medidas contra tensiones peligrosas, no son unas medidas aisladas, sino que tienen que estar necesariamente, como indica el artículo 5.1, relacionadas con las puesta a tierra, que es el pliego que vamos a ver después del break. Entonces es importante entender eso, que toda esta medida y todo este esquema eléctrico, digamos, de alguna forma interactúa, y por eso es importante tenerlo presente. Aquí brevemente algunos contenidos que vamos a usar dentro de este capítulo para que se entiendan cuáles son estas medidas y su relación. Está basado en la norma 6479, que tiene que ver con los efectos de la corriente, que lo mencionamos hace unos momentos. Esta norma define 4 áreas o zonas de seguridad. La primera, solamente estamos hablando de 0,5 miliamperes, por ejemplo, la típica percepción que uno podría tener como un leve cosquilleo, pero ningún riesgo. Después, en relación de tiempo corriente, ya tenemos esta segunda área, que es la zona 2, que usualmente vamos a percibir ciertos efectos fisiológicos. Por ejemplo, cuando uno ya toca algo energizado y tiende como a sacar bruscamente la mano. Entonces, ahí estamos hablando en esta zona. Y aquí ya juega un rol relevante tanto el tiempo de exposición como la intensidad de la corriente a la cual se expone. Después, la tercera área, tenemos esta zona que está comprendida entre el área, los bordes amarillos, y aquí ya tenemos ciertos efectos, algunas contracciones, algunas dificultades respiratorias. Aquí ya es una zona que no es agradable ya entrar. Si se fijan acá, hay una referencia que habla de los 30 miliamperes, que por ejemplo el diferencial usualmente opera a esa corriente máxima. Entonces aquí, para que esté dentro de la zona segura, a 30 miliamperes debería operar antes de los 200 milisegundos. Ya entrando a la última área, que es la zona gris, que está limitada por la franja roja, aparecen dos curvas. La primera es cuando a esa exposición el 5% de las personas sufre ya algún tipo de efecto mayor, por ejemplo, quemadura, paro cardíaco, paro respiratorio. Y ya sobre la línea, digamos, de la línea segmentada C3 hacia la derecha, ya estamos hablando que el 50% de las personas que se pongan, lo más probable es que sufran algún tipo de molestia. Entonces, con esto nos va a servir de insumo, digamos, para ir entendiendo las distintas medidas de protección. Entonces, entremos un poquito en materia. Hablemos de las tensiones seguras. ¿Cuáles son las tensiones seguras? Se mantienen las que estaban en la anterior norma 4, es decir, para corriente alterna, 50 volts para zonas SEC y 24 volts para lugares húmedos. Y estas tensiones seguras que llamamos corresponden a la que el cuerpo humano no debería tener ningún efecto riesgoso, como los vimos en la lámina anterior. Pero ahora se agrega en este nuevo RIC en la corriente continua, y ya también se establecen los límites máximos para lugares secos, en este caso 120 volts, y para lugares húmedos
60 volts en corriente continua. Entremos ahora a un nuevo capítulo que es esquema de conexión. Esta sección no está en la norma anterior, pero vamos a dar algunas luces. Después ustedes pueden profundizar en los RIC. Para que entendamos, la norma especifica 3 esquemas de protección, que es el esquema TN, TT y el esquema IT. Vamos a ver si cambiamos el puntero. Ya. Entonces, la primera letra siempre va a tener relación como está conectada este punto respecto a tierra. Entonces, el esquema más común que vamos a usar ahora es el TNS, que lo vamos a describir un poquito más adelante, que quiere decir que la primera tierra tiene una conexión directa al punto de alimentación. Después tenemos la otra alternativa es que sea IT, y en este caso la conexión a tierra está conectada respecto a una impedancia. No se preocupen porque después vamos a poner los esquemas, solamente estoy comentando algunos esquemas generales. Después tenemos la segunda letra, que puede ser como ya sea T o N, y en este caso, si es T, dice que las masas están conectadas directamente a tierra, independiente de la alimentación. Y después ya cuando entramos a las letras que son como eventuales, que también están especificadas en esta norma, pero yo las dejé aquí un poquito más atenuadas porque por temas de tiempo no vamos a entrar, y más aún la norma especifica que solamente se deben usar en casos justificados. Pero sí la que vamos a usar va a ser la TNS, que en este caso la función del neutro y la del conductor de protección están separados. Entonces ahora entremos un poco a cada uno de los esquemas que acabamos de indicar. Por ejemplo, el esquema TNS, también conocido como neutralización, es un esquema que, como podemos apreciar acá, es bastante conocido. ¿Por qué? Porque es el que usamos en las instalaciones interiores normalmente, perdón, las instalaciones de consumo, sobre todo lo que es vivienda. De hecho, el artículo 5.2 del reglamento 10, que van a ver en algunas sesiones más adelante, establece que todo lo que es alumbrado de vivienda debe utilizar el esquema TNS. Y el esquema TNS, como lo conocemos, tenemos tanto el conductor neutro como el conductor de protección conectado a lo más próximo posible a la fuente, y acá el conductor de tierra conectado a la masa, que es la conexión que, como les digo, usamos frecuentemente. También el segundo esquema que nos interesa presentar es el esquema TT, que es un esquema que se utiliza habitualmente en redes de distribución. ¿Por qué digo habitualmente? Porque hay zonas de repente rurales que tienen, no sé, un sistema que va por una sola fase, sistema tierra, etc. Pero en condiciones normales, digamos, el 99% del país tiene esquema de protección IT. En este caso, como podemos apreciar, aquí solamente el neutro va conectado a la fuente y el conector de protección es independiente, ya no va referido al punto de alimentación. El último esquema que queremos comentar corresponde al esquema IT, y en este caso, aquí ya no tenemos ni el conductor neutro ni el de protección conectado a la fuente, y además tenemos la fuente a través de una impedancia, y el conductor de tierra, digamos, o de protección, se conecta directamente a las masas. Cuando se utiliza este esquema, en realidad no es obligatorio, excepto que la norma lo diga, es cuando, por ejemplo, requerimos alta disponibilidad y, por ejemplo, servicios vitales para pacientes enfermos, donde es mucho más prioritario que la persona no se le corte el suministro eléctrico a que haya alguna falla a masa y bajo cierto umbral no debería ser riesgosa para los seres humanos, y eso se monitorea a través de algunos equipos especiales que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 11 de instalaciones especiales. No entrar en detalle, pero aquí lo que hay que tener en consideración es que este esquema básicamente obedece a esa lógica, es decir, que la continuidad es prioritaria en relación a cualquier falla de baja intensidad respecto a masa. Ahora entrando ya a lo que es medidas de protección,
tanto directa como indirecta. Acá lo coloqué de forma esquemática. En esta norma se especifican las medidas de protección, la sección 7, y habla de 5 medidas de protección que las vamos a ir viendo una a una. Pero quiero que entendamos el esquema. Después tenemos en la sección 8, ya tenemos la medida de protección contra contacto indirecto, y la cual se separa en dos subcategorías, las clase A y las clase B. Las clase A también tenemos 5 categorías, también la vamos a ver una y una, y finalmente la clase B, que tiene relación con dispositivo corte automático y va a depender del esquema de conexión que acabamos de comentar. Entonces, partamos de la medida contra contacto directo. Primero, recordar que el contacto directo es cuando una persona accidentalmente o intencionalmente se toca a un conductor que normalmente está energizado. Y para ello, la norma mantiene las mismas 5 condiciones contra contacto directo que estaban ya contenidas en la norma 4, pero la amplía un poco más y ustedes las podrán ver cuando revisen los pliegos. Partamos con la primera, que es la más sencilla y la más común, que tiene que ver con lo que acaba de comentar Julio, que tiene que ver con la aislación de los conductores. La primera corresponde a evitar, a través de un recubrimiento, proteger la parte activa. Y también la norma especifica que en el caso de estos conductores usados normalmente por bobinados motores u otras cosas, este tipo de aislación de barnices laca no se puede o no se considera una medida de protección contra contacto directo. La segunda medida de protección, que son comunes, son, por ejemplo, poner medios o barreras envolventes, en este caso tableros, gabinetes, etc. Entonces, ahí en la norma se especifican estándares mínimos de protección, que lo vamos a profundizar, o profundizó Julio en realidad cuando vimos el tema de tablero, pero también están indicados en el pliego. Una tercera medida es interponer obstáculos. Y en este caso, esta medida de por sí sola no es una medida completa y solamente es recomendable cuando el recinto está catalogado para personal autorizado. El otro tema importante que especifica esta norma es que esto solamente tiene, digamos, un funcionamiento adecuado desde el punto de vista cuando no hay intencionalidad de ingresar al recinto. Si la persona igual quiere entrar, va a lograr entrar. Si lo que busca esto es que, por ejemplo, un niño accidentalmente se caiga o se acerque, no pueda tener contacto con el recinto peligroso que queremos proteger. Una cuarta medida es ya destinar un área, que sería esta superficie, mirado de lado o desde arriba, en donde lo que buscamos es aislar a la persona, dejándola fuera del alcance de elementos conductores. Y en este caso la norma especifica en su anexo cuáles son estas distancias, por ejemplo, 2,5 metros de altura, o estirar el brazo más de 1,25 m, o si me agacho y tiro el brazo hacia abajo, hasta 0,75. Serían los alcances normales de una persona promedio. Pero al igual que el caso anterior, esta medida solamente aplica si yo de forma fortuita, digamos, no tengo contacto, porque si yo me subo a una silla, también puedo tener acceso y tener contacto con los conductores, como se indicó en el caso anterior. Ahora, otro aspecto importante tiene que ver que en el caso que estos trabajadores o personal autorizado que puedan tener, por ejemplo, trabajen normalmente con elementos ya sea voluminosos o de gran longitud, estas medidas ya no son suficientes y se tienen que determinar en cada caso. La quinta medida ya obedece al uso de protectores diferenciales, que hoy día ya se masifican en este nuevo reglamento, y recordemos que el protector diferencial por sí solo no es una medida de protección. Pensemos en el caso que yo puedo instalar un protector diferencial, pero si no tengo el sistema de puesta a tierra, no va a tener mayor implicancia o no va a incrementar la seguridad para las personas. Y también se consideran o se reconocen cuando estos interruptores diferenciales no sobrepasan los 30 mA. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera lámina? Claro, si yo sobrepaso más allá de los 30 mA, la verdad que no se puede considerar como una medida complementaria de protección. Así que
así de forma rápida. Recordemos que ustedes después las pueden profundizar en los pliegos. Ahí tenemos las 5 medidas para contacto directo. Dentro del diferencial, cabe recordar que aquí puse una nota que dentro de la quinta medida, hoy día se utilizan otros 2 protectores diferenciales. Actualmente el que normalmente utilizamos es el AC, es decir, para corriente residual alterna. Pero la norma hoy día especifica para ciertas aplicaciones que ya sea debo usar clase A, que en este caso es residual y pulsante, o clase B, y ya cuando tiene interferencia componente armónica. Entonces, dependiendo del uso, hay cada uno de los pliegos en donde se referencia el uso o se recomienda el uso, se especifica que tiene que usar uno u otro. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos instalaciones especiales principalmente. Veamos ahora rápidamente algunas medidas de contención contra contacto indirecto. Recordemos que el contacto indirecto es el contacto de una persona con algún elemento metálico que en condiciones normales no debería estar energizado, como una lavadora, la carcasa de un refrigerador, un motor, etc. Entonces, la primera medida de protección el espíritu es que evitar que se produzca. Es decir, la primera medida que deberíamos tener presente es que en todo momento no se produzca esta falla, que energice el elemento metálico. Y para ello, como indicamos en el esquema anterior, tenemos 2 elementos, o 2 sistemas, los clase A y los clase B. Partamos con los clase A. Dijimos que son 5 categorías, que van desde transformadores de aislación hasta protección en locales o emplazamiento no conductor, que sería lo que llamamos también piso aislado. Por ejemplo, la primera medida de protección clase A para contactos indirectos es lo que llamamos el uso de transformadores de aislación, que se utiliza, por ejemplo, bastante, o se exige en este caso, para recintos hospitalarios de ciertas características. Lo que busca es aislar la fuente de la carga desde el punto de vista eléctrico, con el fin de otorgar una protección adicional ante el paso de tensiones peligrosas. Una segunda medida de clase A se refiere a usar tensiones extra bajas o llamémoslo también como tensiones seguras. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, que su utilización se recomienda en lugares de alta humedad, por ejemplo, piscina, iluminación de piscina o las bombas de la piscina, o también todos los días, por ejemplo, salas de hidromasaje, sauna, y cualquier lugar o recinto donde haya una alta humedad, es recomendable que toda la iluminación y los elementos que la componen idealmente sean de baja tensión o una tensión extra baja de forma segura. Es decir, que no sobrepase en este caso 24 volt en corriente continua o 60 volt en corriente alterna. Perdón, otra vez. 24 volt en corriente alterna y no sobrepase tampoco 60 volt en corriente continua. Una tercera medida sería el empleo de aislación clase 2 o también conocido como doble aislación. La simbología la coloqué acá. Hoy día la mayoría o la gran mayoría, casi la totalidad de todo lo que es electrodoméstico, casero o incluso herramientas, ya son elementos que hoy día vienen por defecto con clase de doble aislación. También quería anotar ahí, que es una nota, que a veces el fabricante, por alguna razón técnica, indica que, por ejemplo, ese elemento no se debe conectar a tierra. Y en esos casos, como mínimo, debería ser el equipo de doble aislación. Así que esta medida también está bastante amplio su uso, digamos, acá en Chile. Una cuarta medida, estamos hablando de conexiones equipotenciales. Y aquí esta medida principalmente se usa con el fin de colocar todos los elementos a un punto común para que no se generen diferencias de potencial entre los equipos o los elementos y cualquier otra cosa que nosotros queramos evitar que se produzca una diferencia potencial. Y en este caso, en el RIC,
11, en el punto 363, establece que para salas de preparación de yeso o salas de parto, deben proteger tanto con protectores diferenciales como conexiones equipotenciales. Así que la norma igual da ciertas indicaciones por las cuales ustedes pueden indicar. Y bueno, cuando ya veamos el RIC específico, hay también referencia a las normas a las cuales se tienen que referir para cualquier indicación ya más detallada. La última medida clase A corresponde al uso tanto de suelo como de paredes aislantes. Y en este caso lo que se deja es que todos los equipos queden fuera del alcance de una persona, es decir, puedo tocar uno pero no toco el otro, aquí hay una barrera por ejemplo, o en el caso que llegue a tocar algún equipo, estos deben estar, por ejemplo, aislados respecto a otro, cosa que no se genere una tensión peligrosa. Pero ojo acá, para que esta medida de protección sea efectiva, en este caso, si la tensión de la red no sobrepasa los 500 volts, el piso debe tener como mínimo una resistencia de aislación de 50 kilos. Y en el caso que yo trabaje con una tensión superior a 500 volts, la exigencia de aislación del piso, de este piso o de cualquier pared, no puede ser inferior a 100 kilo ohm. Cualquiera que no se cumpla, ya se van a considerar, como está acá en la nota, que son elementos para efecto de este tipo de protección que no son suficientes y por lo tanto se considerarán conductores. Y ya esta medida ya no se podría utilizar. Ahora pasamos a las medidas clase B, recuerda que es la subcategoría, y aquí rápidamente vamos a referir algunos puntos porque las medidas clase B corresponden al uso de protección automática, ya sean fusibles, diferenciales, termomagnéticos, pero hay ciertas características que tienen que cumplir estas protecciones, recuerdo al tipo de esquema. Por eso también explicamos los esquemas hace unos momentos. Entonces, veamos rápidamente, por ejemplo, para el caso TNS, que es bastante utilizado acá en Chile. En este caso, ante una eventual falla, por ejemplo, una falla conductora a tierra, se tiene que cumplir que esta corriente, por la impedancia del bucle, es decir, la impedancia del bucle se refiere a la impedancia completa que hay del conductor, la tierra y todo, porque esté entre el punto de falla y la fuente, sea inferior a la tensión de seguridad, en este caso 50 o 24 volts, estamos hablando de corriente externa, y además que esta corriente sea despejada según la tensión. Por ejemplo, para una instalación de 220 volts, el tiempo máximo de interrupción va a ser 0,4 segundos. Y en el caso de 380, 0,2 segundos. Entonces, cuando ustedes ingresen al pliego, hay muchas más especificaciones, pero acá lo que quería decir es que básicamente cada uno de los esquemas va a tener ciertos requisitos que se deben cumplir. En el caso del esquema TT, similar al anterior, entonces si hay una falla acá, se tiene que evitar que esta relación de resistencia, que como dice que es del bucle, es decir, toda la suma de resistencia que haya desde el punto de falla, digamos la resistencia del conductor más la resistencia de puerta a tierra, multiplicada por esta corriente de falla, siempre debe ser menor o igual a la tensión de límite de seguridad. Entonces, siempre el diseño tiene que garantizar al menos eso. Y la última medida de protección contra contactos indirectos ACB es para el esquema IT. Recordemos que el esquema IT era el esquema que tenía la tierra de protección separada y la fuente además tenía una impedancia para limitar la corriente de falla. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es garantizar la continuidad del suministro por sobre algunos puntos de seguridad. Pero ojo, no estamos exponiendo a las personas a un riesgo, sino que son
falla de aislación de cierto nivel que consideramos tolerable y que estarían bajo el umbral del límite de seguridad. Por lo tanto, cuando ustedes después entren al pliego, van a encontrar muchas de estas medidas y cada uno, según el tipo de conexión, les va a entregar tablas de tiempo, como la primera que vimos, y algunos requisitos especiales, como en cuándo tengo que usar protecciones diferenciales y de qué magnitud, y también cuándo tengo que usar, puedo usar, por ejemplo, automático o fusible. Así que lo invito también a revisar la norma y recuerden que cualquier consulta relacionada o alguna duda de interpretación, ustedes pueden hacer la consulta a través de la página web de esta superintendencia. Así que con eso, digamos, le damos término a esta primera parte de la exposición y volvemos con María Isabel y agradezco mucho su audiencia. Ahora ya el último pliego de esta charla, de esta sección, vamos a ver lo que es tierra de servicio y el enlace potencial que está contenido en el RIC 6. Siguiendo la misma estructura de las láminas anteriores, los sistemas de puesta a tierra básicamente vamos a concentrarlo, digamos, en esta zona y también vamos a considerar una parte que tiene que ver con los rayos, que es un capítulo nuevo que vamos a comentar más adelante, el capítulo último, digamos, de esta presentación. Al igual que la anterior, mantenemos el mismo esquema y nos vamos a concentrar básicamente en los tres últimos puntos que son el tema de servicio, de colección y contacto contra rayos. Entonces, partamos, digamos, con este pliego, cuyo objetivo básicamente es establecer cuáles son los requisitos que tienen que tener estos sistemas de puesta a tierra, tanto para las instalaciones como contra rayos y enlaces equipotenciales. Y acá se definen dos subobjetivos, digamos, que uno es que limitar principalmente las tensiones peligrosas respecto a tierra y lo otro, asegurar la operación de las protecciones. Y el alcance, al igual que el caso anterior, corresponde a instalaciones de consumo tanto en baja como en media tensión. Acá las referencias normativas son bastantes, porque digamos son temas técnicos y muchas de estas normas son muy específicos en un tema en particular. Pero recuerden que acá cuando se hace referencia a alguna norma, esta se especifica claramente en el pliego, por lo tanto el punto que necesitamos de esa norma se indica caso a caso. Pasemos a los requisitos generales, digamos, que contiene esta norma. Acá, en el artículo 5.1, describe cuáles, digamos, algunas características que deben cumplir este sistema de puesta a tierra, pero quiero recalcar lo que está indicado en color azul, que se refiere a la responsabilidad, por un lado, del diseño, y por otro, en este caso, el profesional que diseña el sistema de puesta a tierra va a ser responsable del diseño de este sistema. No así de su ejecución en terreno o instalación. Pero también quiero aclarar algo importante acá. Por ejemplo, si el problema del sistema de puesta a tierra obedece al diseño y no a la ejecución puede haber quedado perfectamente, pero el diseño estaba erróneo, en este caso el responsable de eso va a ser el diseñador. Por el contrario, si el diseño estaba correctamente realizado, pero la instalación fue deficiente, en este caso la responsabilidad la va a llevar el profesional que ejecute este sistema de puesta a tierra. En el punto 5.2 ya empezamos a hablar todo lo que tiene que cumplir básicamente respecto a tensiones de paso y contacto. Recordemos que las tensiones de paso es la que puede dar, en promedio se considera un paso de 1 metro y que una persona puede quedar sometida a una diferencia potencial cuando hay algún tipo de descarga en algún elemento eléctrico. Y el de tensión de contacto es cuando esta persona por alguna razón toca un elemento que puede estar con algún nivel de, digamos, de tensión respecto a su referencia de puesta a tierra. Y cuando
colocamos la tierra, lo que hacemos de alguna forma es homogeneizar esto para evitar que estas tensiones sean cambios muy bruscos de gradiente y por lo tanto es una forma bastante más segura, digamos, para las personas. En el 5.3 amplía un poco lo que vimos en los objetivos. Aquí dice todas, digamos, las funciones que debería cumplir un sistema de puesta a tierra, que va desde garantizar la seguridad a las personas a través de el puntero, garantizar la seguridad a las personas y a los seres vivos, también lo que acabamos de ver, los voltajes de paso y contacto, que se mantenga dentro de valores aceptables o tolerables. También un tema muy relevante es permitir a las protecciones despejar las fallas de forma rápida. Otro punto es servir de referencia de un sistema eléctrico. Por ejemplo, cuando se corta el neutro, y la puesta a tierra de servicio en este caso cumple una función de estabilizar un poco la tensión. También disipar fallas, ya sea de electrostática o de rayos, etcétera, cuando se origina, o una descarga incluso de un equipo a tierra a fin de despejar lo más rápido posible. Y también servir de una conexión de baja impedancia para equipos que se conecten ahí. Entonces, el sistema de puesta a tierra en sí tiene varias funciones. Obviamente, dependiendo si es una tierra digamos, para rayos o una tierra de servicio, una tierra de protección, va a tener cierta importancia uno u otro. En el artículo 5.7 se establece que cuando, por ejemplo, la instalación de consumo es suministrada a través de alta o media tensión, este diseño queda supeditado, digamos, a lo que establece el RIC, perdón, el RPTD número 6 del decreto 109, es decir, los sistemas de puesta a tierra, pero para sistemas desde generación hasta distribución. Tiene que aplicar ese tipo de diseño, obviamente a nivel de tensión que le corresponde. También se hace referencia al anexo 6.1 y esto es importante porque esto es nuevo y ahora se especifica la forma estándar, digamos, que se considerará para efectos de determinar estas tensiones de paso y contacto y cuáles son las tolerables. Y para eso se utiliza este anexo que está basado en el estándar internacional IEEE 80, que es uno de los estándares más masivos y reconocidos a nivel internacional. Otro punto que también es nuevo tiene relación con las puestas a tierra para edificios. Acá el requerimiento dice que se tienen que utilizar elementos de protección probados y estándar, digamos, que permitan dejar toda la estructura a un nivel de equipotencialidad y evitar los riesgos, digamos, desde el esmayado, digamos, del edificio. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de edificios, podría ser que tenemos más de una malla, normalmente. Entonces, lo que establece esta norma, que estas mallas, por ejemplo, una tierra de protección, no sé, una tierra para la caída de rayos, etcétera, estas tienen que estar conectadas eléctricamente entre ellas. Ya no podemos tener tierra aislada. Y también, para el caso de edificios de gran altura, también recomienda interconectarla en distintos puntos y estas serían las bajantes, por ejemplo, para una puesta a tierra contra rayos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? También lo especifica este RIC, es lo que está indicado acá, por ejemplo, en la figura 2, que muchas veces se hace otro sistema y dicen conectémoslo a la tierra existente y no hay ningún estudio de por medio, no llegan y se unen. O el otro efecto es decir, no, yo no me voy a involucrar con la instalación y voy a dejar mi tierra aislada. ¿Qué termina pasando? Que se empiezan a transferir tensiones peligrosas entre las tierras. Entonces, siempre se debe tratar de garantizar la potencialidad y para ello la norma especifica, digamos, cómo hacerlo. Así que ahí ustedes pueden profundizar, pero digamos es el objetivo, digamos, de este punto. También, continuando ahí en el 5.11.1,
también hace referencia al anexo 6.4, que es donde se definen cómo tienen que ser las características de estos conductores que se van a usar para hacer la conexión de equipotencialidad. Y en este caso, si se fijan acá, establece las secciones de estos conductores que deben cumplir para hacer las uniones entre mallas. Y también aquí le pongo una nota que en distintos pliegos se van referenciando, digamos, estas conexiones equipotenciales, para que lo tengan presente de acuerdo al tipo de instalación que estén realizando. Otro punto importante se refiere a que hay que tener cuidado con los materiales utilizados en este tipo de tierra. Ya tienen que ser, mantener sus propiedades eléctricas y mecánicas, aun cuando existan condiciones de efectos naturales, digamos, de corrosión o los daños que vayan surgiendo producto de las fallas. También especifica claramente que no puedo usar, conectarme a, por ejemplo, tuberías de agua o de gas, de cualquier otro elemento con mi sistema de puesta a tierra. Y el 8.5, que está más adelante, pero lo que he unido acá, es que dice que los electrodos de puesta a tierra deben garantizar que su resistencia a la corrosión, que está mencionada acá arriba, tenga como mínimo 15 años. Es decir, en el caso eventual que el terreno por alguna razón tenga mucha acidez, o sea, un terreno corrosivo, se tienen que tomar los resguardos, ya sea con algún tratamiento o algo, para evitar que estos conductores se vayan dañando y con el paso del tiempo o en menos de 15 años terminemos con un sistema de tierra que es insuficiente para asegurar a las personas o a las instalaciones respecto, por ejemplo, de una caída de un rayo o una falla importante. También en el punto 5.15 se cambia un poquito los tamaños, ya sea de la camarilla como de la cámara de registro, y ahora la camarilla ya no es de 100 como está indicada en la antigua norma 4, sino que es de 160 milímetros de diámetro, y las cámaras de registro son de 30 por 30 como mínimo, eso, digamos, es el piso, no quiere decir que necesariamente tenga esa dimensión. También en esta norma se entrega una serie de anexos que le van a ser, por ejemplo, orientativos, como el anexo que está en la tabla 6.2, que especifica algunas resistividades de terreno características que pueden usar como para una referencia preliminar de la red, perdón, del diseño de la malla. Asimismo, el anexo 6.6 entrega cuál es el procedimiento de resistividad de terreno para medirla y especifica que puede ser ya sea por el método de Schlumberger o Benner. Y además indica cuáles son las características mínimas que debe tener este equipo, y en este caso que van de una escala, por ejemplo, de 0,01 ohm hasta un máximo de 100 ohm. Ahora, ¿por qué es importante? Porque más adelante el artículo 11.4 establece que estos equipos deben estar certificados, y ese certificado, que lo tiene que otorgar un organismo acreditado, no puede exceder de 24 meses. Es decir, el certificado que yo tengo que presentar cuando declare la instalación, en el caso específico de instrumentos o equipos para medir resistencia de puesta a tierra, no pueden exceder 24 meses. Así que la tengan presente para que después no rechacen su ingreso de su solicitud. Otro punto quiero destacar es que, bueno, acá en el artículo 11 se indica cómo debo medir la resistencia de puesta a tierra, no la resistencia de terreno, ya eso es lo que vimos antes. Ahora estamos hablando de la resistencia que va a tener el sistema de puesta a tierra al final. Y en este caso me puedo basar en los estándares IEEE 81 o los estándares IEC. Entonces ahí se entregan varios anexos donde establecen 2 o 3 metodologías que pueden utilizar, y algunas sirven para unas cosas y otras para otras. Por ejemplo, el uso de tenaza, el uso de electrodos para determinar este punto de la curva. Y todo eso está indicado en los anexos. Así que le va también una buena ayuda, digamos, para ustedes que lo estén diseñando y la pueden utilizar. Acá se incorpora en este RIC algo que no estaba en la norma antigua, que es el mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra.
Como mencioné delante, estos sistemas por diversas razones van perdiendo efectividad, ya sea, por ejemplo, si usé un tratamiento de suelo, normalmente la misma agua, cuando llueve o las napas subterráneas, van consumiendo esos mejoramientos de suelo utilizados y esta malla usualmente puede, o incluso dentro de ciertos periodos puede ir perdiendo esa efectividad. Entonces también esto se puede dar por corrosión o porque la malla en algún momento, por ejemplo, cayó un rayo y dejó delicada algunas conexiones. Entonces hay distintas razones por las cuales una malla puede ir degradando. Entonces se establece un capítulo donde se dan ciertos lineamientos que se tienen que realizar como prueba para lo que es sistema de puesta a tierra. En este caso establece algunos ensayos que debo hacer, como ensayo de equipotencialidad, ensayo de resistencia a puesta a tierra, de continuidad, etc. Y también establece cómo debo registrar esos trabajos de mantenimiento. Entonces, también especifica ciertas condiciones, qué nivel de corrosión encontré, por ejemplo, qué valor de puesta a tierra. También establece que debo dejar registro fotográfico, por ejemplo, y, y en el caso también mantener los certificados de calibración de los equipos. Entonces, este capítulo también es importante que después lo puedan profundizar porque es un cambio importante que se produce en esta norma. Entremos ya a lo que es las tierras específicas propiamente tal. Entonces tenemos la tierra de servicio por un lado, que es recordemos que la tierra de servicio es la puesta a tierra del neutro, y su objetivo principal es evitar que se produzcan tensiones que sobrepasen los 250 volts. Y en este caso, el artículo 6.1 establece que esa resistencia no puede superar de 20 ohms. Todo lo que hemos hecho instalación en algún momento sabemos que con una barra o con un elemento es difícil muchas veces llegar a esos 20 ohms por las características del terreno. Entonces, cuando se produzca esa problemática, pueden hacer uso de ya sea del artículo 6.2.1, que la instalación es menor a 10 kW, o en su defecto el 6.22, siempre en cuanto en ambos casos tiene que existir la conexión TNS, que lo especificamos en el RIC anterior. Y ahí dice cuál es la especificidad, por ejemplo, de los automáticos que debo usar, en este caso unos generales de 300, y adicionalmente cada circuito de estar protegido por 30 mA. Y en ambos casos, si se fijan, en ninguna de las opciones esta tierra podrá superar los 80 ohms. Entonces, pero sí ya tenemos una holgura respecto a los 20 ohms del diseño cuando no lo puedo lograr por defecto. Así que para que lo tengan presente, hay ciertas consideraciones que vamos a tener que tener al momento de diseñar. También ahora lo dice explícitamente que el conductor neutro de cada instalación, ya sea TN o TT, debe estar conectado a tierra. Recordemos que el esquema IT no tiene el neutro conectado a tierra, así que por eso no aparece acá. Y a diferencia, por ejemplo, del anterior, en el anterior se decía que el conductor neutro no debería colocar protecciones, excepto en los casos que actuara simultáneamente con los conductores activos. Ahora no, ahora cambia y por defecto el conductor neutro debe estar protegido con un corte omnipolar que garantice el corte, digamos, de todos los conductores. Entonces este es un cambio relevante, digamos, respecto a la versión anterior. Otro punto tiene que ver con las secciones de los conductores del neutro. Recordemos que antiguamente íbamos a la tabla 10.21 de la norma 4 y decíamos, ok, para una sección, por ejemplo, entre 35 y 70 milímetros, usa base 16 milímetros para el conductor de tierra. Eso ya no corre y ahora, como explicó Julio cuando vimos conductores, ahora va a depender de cómo las características de esta instalación para yo diseñar ese conductor. Por ejemplo, en el caso de una instalación monofásica, el conductor del neutro tiene que tener la misma sección que de la fase, el conductor de tierra. En el caso de una instalación trifásica, que suministre cargas normales, digamos, carga principalmente resistiva o inductiva como las características, que hablamos incandescente, calefacción, fuerza, etc. Ahí, al menos, te digo, porque podría ser más, el conductor neutro va a tener la misma sección de las fases. Ahora bien, en el caso que la instalación tenga elementos
que se consideren que inyectan contaminación armónica, estos elementos se tiene dos opciones. Uno, si yo puedo colocar el filtro de armónico y compensarlo en el punto donde está este generador, digamos, de armónico, puedo usar la misma sección de las fases. Y en el caso que no se pueda hacer por alguna razón o por diseño, yo decido colocarlo concentrado en un punto. Ahí los conductores del neutro van a requerir al menos un 50% de sección mayor a la del conductor neutro. Y eso podría encarecer. Entonces ahí la decisión la tienen que tomar ustedes como diseñadores, cuál utilizan. En el caso de las tierras de servicio, para, llamémoslo, red de distribución interna, ¿por qué se hace esa diferencia? Porque cuando hablamos de redes de distribución interna, por ejemplo, hablamos de las redes que se usan en parcelaciones o en algunas, por ejemplo, urbanizaciones, en las cuales, por alguna razón, esta red no pertenece o no la administra la empresa concesionaria, sino que por alguna razón la tienen los propietarios. Y en este caso, por ejemplo, la tierra de servicio debe tener la misma consideración, no puede sobrepasar los 250 volts y se tiene que colocar, se tiene que colocar a la tierra esta red, ya sea cada 5 postes o cámaras, pero siempre y cuando yo no supere los 200 metros. Si esos postes están muy juntos, y sobrepasa los 200, perdón, están muy separados, sobrepasa los 200 metros, yo como límite, cada 200 metros ahí tendría que poner la tierra o fracción de ella, o también recordar en cada punto de los extremos de esta red. Otro tema relevante es que acá no se pide una resistencia específica para cada tierra, sino que el conjunto, recordemos el equivalente en paralelo de resistencia, debe ser menor a 5 ohms. Por lo tanto, en la medida que yo tenga más puesta a tierra, este número se va a ir reduciendo. Otro cambio que se hace acá, que tampoco es tan relevante, pero recordemos que antes el conductor mínimo era 21 milímetros, ahora pasa a 25. Entonces, eso también tienen que tenerlo en consideración cuando estén diseñando. Pasemos ahora a la tierra de protección, que es otro elemento relevante, digamos, dentro de este PEO. Recordemos que la Tierra, lo que cumple es conectar a Tierra cualquier elemento que en condiciones normales no está energizado, pero en condiciones de falla podría ser sometido a alguna tensión peligrosa. Entonces recordemos antes también, igual que el caso anterior, yo iba a la tabla, en este caso la 10.23, y decía, por decirlo de alguna forma, para un conductor de 70 milímetros, conductor de fase, yo tenía que colocar el conductor de tierra como mínimo de 16 milímetros. Esta tabla, como está indicado ahí, ya no corre y tenemos que usar, como dice acá, el anexo 6.7. Y en esto dice dimensión para sección mínima de conductores de tierra. Por lo tanto, aquí, si el conductor es menor o igual a 25 milímetros, yo debo usar, en este caso, la misma sección del conductor, de los restos conductores, digamos, de activos. Si la sección de los conductores de fase está entre 25 y 50, yo podría usar 25 milímetros. Y sobre 50 milímetros de la sección de las fases ya puedo usar la mitad, digamos. Si hacemos una comparativa con la tabla anterior, por ejemplo, aquí en 50 yo puedo usar 16 milímetros, ahora con 50 yo debería usar 25. Entonces hay ciertos ajustes ahí que tienen que tener en consideración, porque podría parecer un poquito mal el proyecto, pero es por tema de seguridad. Otro punto relevante acá tiene que ver con el tipo de tecnología que tengo que usar para la puesta a tierra. Y en este caso, cuando sea visible, digamos, esta conexión, puedo seguir usando abrazadera, pero en general todas las uniones se recomienda que sean exotérmicas. Y, como le dije, cuando la unión es visible, como el caso que está indicado aquí en la figura, ahí yo puedo usar alguna prensa o alguna abrazadera. Y también lo puedo complementar con soldadura, pero como un elemento adicional, en conjunto con la abrazadera. Ahora bien, todas las uniones que queden bajo la tierra, es decir, que ya no sean visibles,
Todas esas tienen que ser con soldadura exotérmica o algún conductor apropiado, algún conector apropiado, perdón. Así que ya hay ciertos elementos que yo no puedo usar, por ejemplo, soldadura, etcétera, soldadura tradicional, digamos, de plomo estaño, sino que ya aquí tengo que usar una soldadura de alto punto de fusión. Veamos ahora, comentarle, aquí solamente traté, por razones de tiempo, de destacar los principales cambios. Muchas cosas se mantienen respecto a la norma anterior, así que quise destacar, digamos, esos cambios para que lo tengan en consideración. Hablemos rápidamente de las protecciones contra rayos, que es un capítulo nuevo. En este caso, lo que establece la norma dice que cuando por condiciones se requiera o cuando el nivel será único, es decir, la caída de rayos por kilómetro cuadrado tenga cierta magnitud o que se define a través de estudios, ya sea de norma IEC o NFPA 780, yo debo instalar alguna protección contra rayos. Y en este caso, así solamente como nota, recordemos que la zona más expuesta en Chile corresponde a la zona norte y también en la zona cordillerana. Y principalmente sectores, por ejemplo, donde hoy día está la minería o sectores muy cerca, como digo, de la cordillera. Pero eso no quiere decir que a lo mejor más lugares más cercanos a la zona central no pudiéramos tener caída de rayos. Eso se tiene que estudiar, se tiene que determinar caso a caso. Y también va a obedecer a los requerimientos de diseño, que, por ejemplo, a veces puedo tener por decir algo, no sé, un data center y por seguridad me quiero asegurar que aunque no caigan muchos rayos, le hago una protección contra rayos, pero va a depender del diseño, como le indico. Lo importante es que cuando determine que tengo que usarlo, me tengo que basar en las normas que se establecen en este artículo, o en esta sección 3. En el 13.2 establece que los pararrayos deben ser tipo Franklin o alguno que pueda determinar en la norma. Y estas puntas, digamos, están en los extremos superiores de la instalación. Acá tenemos las bajantes y acá tenemos, por ejemplo, la puesta a tierra. Entonces, estos elementos, hoy día recordemos que se tienen que conectar, no puede ser la tierra de los rayos independientes de la otra resto de las tierras, así que también se tienen que considerar cuando se diseña esos riesgos, digamos, ante una caída de algún rayo. El otro punto que quiero destacar es que también la norma establece cuál es la metodología de diseño. Y en este caso es lo que se llama el método electrogeométrico o también conocido como de esfera rodante, que acá en esta figura se ejemplifica. Se determina un diámetro, se calcula, y sobre este diámetro va como haciendo rodar esta pelotita ficticia por el edificio o la estructura, y ahí me va terminando en estos puntos donde, digamos, entre los puntos donde se juntan estas esferas, es donde estarían los puntos más riesgosos y ahí se determina la ubicación tanto de los pararrayos como la cantidad de bajantes, etc. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de, al pasar esta esfera rodante virtual, digamos, y acá cómo debería quedar el esquema respecto de la protección contra rayos. Así que todo esto lo van a poder encontrar, digamos, en las normas que ustedes usen de referencia, pero son aceptadas cualquiera de las indicadas acá. También, a término general, se indican algunas tablas que le pueden servir de referencia, por ejemplo, para elementos de captación, bajante, cuáles serían sus expresores y los tipos de elementos tienen que estar constituidas. Esto igual, dependiendo de cada norma, ustedes pueden usar las que les recomiende ese estándar. Pero lo importante es que van a poder encontrar distintos elementos dentro de esta norma que les permitan diseñar estos sistemas puesta a tierra y recordemos que el objetivo de los diferentes pliegos es establecer básicamente las condiciones de seguridad mínima. Por lo tanto, cuando ustedes diseñen van a tener que tener todas esas consideraciones, pero como mínimo es lo que les exige este estándar. Y finalmente, el último que vemos por hoy día
Por ejemplo, en los lugares que se requiera, que yo, dependiendo del nivel, esto será único, determine que se requiere para rayo, me tengo que asegurar que estén todos los elementos, por ejemplo, antenas, chimenea, torre de comunicación, tuberías que sobresalgan, el mismo techo que es metálico conectado a estos terminales para protegerlos. Y respecto de las bajantes, que son los cables que van desde el pararrayo, digamos, hasta tierra, también da algunos indicios que tienen que cumplir para que esto no sea peligroso. Por ejemplo, recordemos que ante una corriente brusca de un rayo, se podría, si la bajante no es suficiente, podría ser que esta se desmonte y termine golpeando algo, termine destruyendo algo. Entonces, también se tienen en consideración ahí de cómo yo fijo estos elementos más allá de la sección que puedan tener. Y en la tabla 6 también especifica algunas distancias de separación, tanto para las bajantes como los niños, dependiendo del nivel de protección contra rayos que se requiere. Así que es un capítulo donde ustedes van a poder encontrar, digamos, diferentes referencias para que puedan diseñar estos sistemas de puesta a tierra de forma segura. Así que agradezco su atención, sé que le pueden quedar muchas dudas y recuerden que las pueden hacer a la página de la superintendencia y ahí con gusto la atenderemos.